Muy buenos días, señoras, señores, chicas y chicos. Bienvenidos y bienvenidas a BTC Hispano. Mi nombre es Yago Pardavila y el día de hoy vamos a hablar sobre quién o quiénes son Satoshi Nakamoto. Para las personas que no lo sepan, Satoshi Nakamoto es el seudónimo bajo el que se ocultó o se ocultaron los creadores de Bitcoin. ¿Vale? Fácil y sencillo. En este vídeo vamos a coger un artículo ya escrito hace ya un poco de tiempo en Criptonoticias que se denomina o se llama ¿Quién es Satoshi Nakamoto? Seguramente muchos de ustedes lo hayan visto por encima, pero no se hayan parado o no se hayan detenido a leerlo dado su extensión. En este caso vamos a leer prácticamente todo el documento y al final pues voy a dar mi opinión sobre quién podría ser Satoshi Nakamoto y me gustaría que me dejaran en los comentarios de este vídeo quién creen ustedes que es Satoshi Nakamoto y por qué. Aparte de eso, me encantaría que se suscribieran y que activaran la campanita. Por supuesto, un buen me gusta estaría de puta madre. Pero bueno, vamos a lo que nos contiene, que es ¿quién es Satoshi Nakamoto? Bueno, pues ya de primeras, Satoshi Nakamoto es el creador de Bitcoin. Ahora, ¿quién o quiénes se esconden tras ese alias? Aún se desconoce. Por eso, para seguir su pista, debemos empezar de forma inevitable con la historia de Bitcoin. Quizás el primer rastro público de la criptomoneda madre se dio en agosto de 2008, cuando el dominio bitcoin.org fue registrado. Más tarde ese mismo año, el 1 de noviembre, con muy pocas personas prestando atención al nacimiento de una tecnología destinada a revolucionar el sistema financiero, Nakamoto publicó en una lista de correos cyberpunk en mythdot.com un libro blanco titulado Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico usuario a usuario. En este documento lo primero que aparece bajo el título es ese alias, un correo electrónico y el dominio que se había registrado meses atrás. Aquí es necesario apuntar que ese libro blanco pudo haberse publicado en cualquier lugar, pero de entre todas las opciones salió a la luz entre los cyberpunks, y esto, además de lo que el mismo Bitcoin representa, habla muy claro sobre la ideología de Nakamoto. Repasemos que los cyberpunks significa, según el manifiesto publicado por Eric Hawkes en 1993. Nosotros, los cyberpunks, estamos dedicados a construir sistemas anónimos. Defendemos nuestra privacidad con criptografía, con sistemas de reenvío de correo anónimo, con firmas digitales y con dinero electrónico. Los cyberpunks escribimos código, sabemos que alguien tiene que escribir software para defender la privacidad y, como no podemos obtener privacidad a menos que todos lo hagamos, vamos a escribirlo. Publicamos nuestro código para que nuestros compañeros cyberpunks puedan practicar y jugar con él. Nuestro código es gratuito para todos, en todo el mundo. No nos importa mucho si no apruebas el software que escribimos. Sabemos que el software no se puede destruir y que un sistema ampliamente disperso no se puede cerrar. Por Eric Hughes. Sin duda, de esta filosofía es de donde nace Bitcoin, una versión puramente electrónica de efectivo que permitirá que los pagos en línea fuesen enviados directamente de un ente a otro sin tener que pasar por medio de una institución financiera. Tras la publicación del documento, el 3 de enero de 2009 se crea el bloque Génesis de la primera cadena de bloques, con una recompensa de 50 bitcoins. El mensaje grabado dentro de él no solo sirve para asegurar la fecha de creación, sino que también arroja luz sobre las ideas de Nakamoto. Times, 3 de enero de 2009, el canciller al borde del segundo rescate por los bancos. Se trata de un titular de ese día del medio británico The Times que no deja muy bien parados a los bancos. Poco después, el 11 de febrero, Nakamoto publicará un post bastante revelador en la Fundación P2P respecto a lo que pensaba sobre estas instituciones. El problema fundamental del dinero convencional es toda la confianza que se requiere para hacerlo funcionar. Debemos confiar en el Banco Central para que no devalúe la moneda, pero la historia del dinero fiduciario está llena de abusos de esa confianza. Hace una generación, los sistemas de ordenadores de usuarios múltiples tenían el mismo problema. Después llegó la encriptación fuerte y ya no tenía que basarse en la confianza. Los datos podían asegurarse de una forma que hacía imposible que fueran accesibles por otros. Es tiempo de que tengamos lo mismo para el dinero.
Su información de perfil en dicha fundación, por cierto, contiene todos los escasos datos que se conocen sobre él, según lo que quiso compartir allí y que no necesariamente debe ser cierto. Es un hombre nacido el 5 de abril de 1975 y originario o residente de Japón, al menos para la fecha de actividad del perfil. Los primeros desarrolladores que estuvieron en contacto con él para colaborar en Bitcoin también consiguieron poca o ninguna información personal, pese a haberse comunicado con él de forma frecuente, o al menos eso es lo que aseguran. El programador Hal Finney fue la primera persona en recibir bitcoins, específicamente 10 bitcoins, el 12 de enero de 2009. Otros partidarios tempranos de la tecnología fueron Wade Day y Nick Szabo. Los tres son creadores de sistemas precursores de la criptomoneda y también los tres han sido señalados como candidatos de ser Satoshi, aunque todos lo han negado. Por su parte, el desarrollador Laszlo Hanges, mejor conocido como el sujeto que compró una pizza por 10.000 bitcoins, se involucró como voluntario en el desarrollo de Bitcoin durante el 2010. Por esa fecha estuvo compartiendo correos con Nakamoto, pero asegura que todas sus charlas se limitaron a la criptomoneda. Ha llegado a declarar que Nakamoto era un poco raro, opinión compartida por Gavin Andersen, quien se convertiría en desarrollador principal de Bitcoin, además de paranoico y demandante. Hice algunas preguntas, pero él siempre las esquivó, confesó Hanges en mayo de 2018. Asimismo, reveló que las respuestas de Nakamoto no eran ni de lejos inmediatas, pues siempre solía recibirlas con varios días de retraso, por lo que asumió que estaba ocupado trabajando en otra cosa, y recalcó que tenía un afán casi sospechoso por mantener su identidad en el más estricto secreto. Y de hecho así se mantuvo hasta su retirada repentina a mediados de 2010, cuando entrega el control del repositorio del código fuente y la clave de alerta de red a Gavin Andersen, transfiere dominios relacionados a otros miembros importantes de la comunidad y deja de participar en los foros y enviar emails desde su dirección original. Del mismo modo, su cartera, estimada en aproximadamente 1 millón de bitcoins, queda en el limbo. Las suposiciones nos hicieron esperar y el investigador de seguridad informática Dan Kaminsky y el propio Hanges llegaron a la conclusión de que un código así no pudo haber sido desarrollado por una sola persona. Entre tanto, se ha especulado que Nakamoto no es en realidad japonés, sobre todo porque hacía gala de un inglés perfecto y solía, además, utilizar expresiones originarias del inglés británico, por lo que se ha sugerido que podría ser ciudadano de algún país perteneciente a la Mancomunidad de Naciones, conformada por 53 territorios que comparten lazos históricos con el Reino Unido. Perdón. A ver un momento. La hipótesis de que no es japonés o que al menos no residía en Japón fue reforzada por el programador suizo Stefan Thomas, quien se tomó el trabajo de analizar los horarios de todos los posts de Nakamoto, unos 500, y llegó a la conclusión de que su actividad disminuía notoriamente entre las 5 de la mañana y las 11 de la mañana del meridiano de Greenwich, lo que es equivalente en Japón al periodo entre las 2 de la tarde y las 8 de la tarde. Si se considera que en este horario dormía, resulta un poco extraño que lo hiciera durante la tarde, por lo que resulta también probable que se haya ubicado en alguna región dentro de la zona horaria UTC-5 u UTC-6, que incluyen básicamente varias regiones del continente americano. Pero hay muchas más según las acusaciones para cada candidato, ¿de acuerdo? Los sospechosos. Llegamos a los sospechosos, señoras y señores. El señor Dorian Nakamoto. Seguramente este sea el candidato más conocido, aunque quizás también sea el menos probable. En 2014 la revista Newsweek publicó un artículo apuntándolo como el creador de Bitcoin, basándose en pruebas más bien circunstanciales y en una entrevista con la periodista Leah McGrath-Goodman, donde, a causa de un malentendido, afirma dudosamente haber trabajado en Bitcoin. Los principales argumentos que se escriben en el artículo son que se trata de un ciudadano japonés que vivía en California, cuyo nombre de nacimiento es Satoshi Nakamoto. También es un físico que había trabajado en proyectos clasificados de defensa y como ingeniero en sistemas para varias firmas tecnológicas y financieras. Y además, según su hija, se había convertido en libertario desde 1990. La presunta frase delatora de Nakamoto en la entrevista fue: «Ya no estoy involucrado en eso y no puedo discutirlo. Ha sido entregado a otras personas. Ahora están a cargo de eso. Yo no tengo ninguna conexión». Sin embargo, en una entrevista posterior aclaró que había malinterpretado la pregunta y no estaba hablando sobre Bitcoin, sobre el cual nunca había escuchado antes, sino sobre sus pasados contratos con militares.
un poco raro para mi parecer, ya hablaremos al final de eso. Por esa misma fecha, el perfil original del creador de Bitcoin en la fundación P2P publicó su primer mensaje en años: no soy Dorian Nakamoto. Si bien se cree que su cuenta en esa fundación fue hackeada, por lo que la legitimidad de esa afirmación queda en el limbo. Luego os diré lo que yo pienso sobre esto, ¿de acuerdo? Al acabar la publicación. Ya, aunque queda un poquito, 10 minutillos, chicos. Nick Szabo. Varias personas han apuntado a este destacado criptógrafo estadounidense como el creador de Bitcoin, y con razones bastante plausibles. Para empezar, es el diseñador del llamado BitGold, un mecanismo teórico para una moneda digital descentralizada donde un participante podría dedicar poder computacional a resolver acertijos criptográficos para validar las transacciones, algo idéntico a Bitcoin. De hecho, también es considerado el padre de los contratos inteligentes. Esto sumado a los hechos de que solía usar seudónimos en 1990 y fue uno de los primeros partidarios de Bitcoin, lo hacen aún más sospechoso. Tal vez el primero en señalarlo fue el blogger Sky Gray en 2013, quien lo enlazó al libro blanco de Bitcoin utilizando análisis estilográfico, el cual comparó sus huellas de escritura para determinar si se trataba del mismo escritor. Posteriormente, Dominic Frisby y Nathaniel Popper también lo señalaron como el autor de Bitcoin. Pese a ello, Szabo no ha dejado de negarlo, aunque en 2011 afirmó al respecto: yo, Wei Dai y Hal Finney éramos las únicas personas que conozco a quienes les gustó la idea, o, en el caso de Dai, su idea relacionada, lo suficiente como para perseguirla de forma significativa hasta Nakamoto. Bien, aquí la verdad no tengo nada que decir. Yo no creo que Nick Szabo sea Satoshi Nakamoto, pero sí que estuvo en el grupo inicial. Wei Dai es un brillante ingeniero computacional que ha hecho múltiples aportes al campo de la criptografía, pero quizás lo que más apunta es que su nombre aparece ya desde el libro blanco de Bitcoin, pues es el creador de B-Money, predecesor de la primera criptomoneda y que se usó como referencia para su diseño. El B-Money buscaba crear un sistema de efectivo electrónico distribuido y anónimo. Dai, de origen chino, se graduó en la Universidad de Washington y trabajó entre otros para Microsoft, junto a Adam Back, actual CEO de Blockstream y creador del Hashcash, también predecesor de Bitcoin. Fue una de las dos primeras personas en ser contactadas por Nakamoto mientras ésta desarrollaba Bitcoin en 2008. No obstante, Dai no solo ha negado ser Satoshi, sino que considera que este ni siquiera leyó bien sobre su propuesta antes de reinventarla por sí mismo. Entiende que el creador de Bitcoin, que se conoce con el nombre de Satoshi Nakamoto, ni siquiera leyó el artículo antes de reinventar la idea como Bitcoin. Él se enteró después y le acreditó en su documento. Entonces su conexión con el proyecto es bastante limitada. Seguramente Wei Dai tampoco sea Satoshi Nakamoto, pero tuvo parte de los pensamientos de Satoshi Nakamoto para su creación, ¿de acuerdo? El señor Hal Finney, que en paz descanse. Finney fue un criptográfico y entusiasta activista cyberpunk, inventor del primer sistema de prueba de trabajo POV o Proof of Work, que luego sería implementado en Bitcoin. Además, fue la primera persona en recibir Bitcoins y uno de los primeros desarrolladores del software. Por desgracia, falleció a causa de esclerosis lateral amiotrófica o ELA el 28 de agosto de 2014. En marzo de ese año, el periodista Andy Greenberg de Forbes lo apuntó como posible creador de Bitcoin basándose en un análisis estilográfico llevado a cabo por la compañía Joala Associates. Hasta ese momento, la escritura de Finney era la más similar a la de Nakamoto en comparación con los demás sospechosos, por supuesto. La misma firma determinó de forma posterior que los correos de Nakamoto enviados a Finney eran aún más similares. Por su parte, Greenberg, tras visitar a Finney y ver dichos correos junto al historial de su cartera, llegó a la conclusión de que el criptógrafo decía la verdad cuando afirmaba no ser Nakamoto. Pese a todo, Robin Hanson, excompañero y coblogger de Finney, llegó a afirmar que había una probabilidad de al menos el 15% de que Hal estuviese más involucrado de lo que había dicho en Bitcoin. Como dato curioso adicional, Greenberg aseguró que Finney vivía a pocas cuadras de Dorian Nakamoto en Estados Unidos. Y ahora hablaremos para mí del falso Satoshi Nakamoto. No digo que no haya tenido que ver con Bitcoin, pero que se ha autoproclamado Satoshi Nakamoto cuando eso incumple pues toda la ética de Satoshi Nakamoto, ¿de acuerdo? El señor Craig Wright.
pero hablaremos de Craig Wright y Dave Clayman, dado que eran una pareja, ¿de acuerdo? No una pareja de novios ni nada por el estilo, pero que trabajaban juntos, ¿vale? Esta opción es la que ha levantado más polvo mediático desde su aparición en 2015. A finales de ese año, dos investigaciones paralelas de los medios Wired y Gizmodo apuntaron a Wright como el creador de Bitcoin. Wright es un científico computacional y empresario australiano, y si bien parece poseer las habilidades necesarias, su afán por aparecer en público y declararse Satoshi Nakamoto sin pruebas contundentes desmienten la ideología cyberpunk de la que nació la criptomoneda. En ese año, la información proviene de un hacker que supuestamente logró infiltrarse en las cuentas de correo de Wright, donde se podía ver que Satoshi Nakamoto era en realidad un seudónimo conjunto que también incluía al analista computacional forense y amigo de Wright, Dave Clayman, fallecido 2 años antes en circunstancias muy desafortunadas. Poco tiempo después, la lista de desarrolladores de Bitcoin Core recibió un correo de la cuenta satoshi@vistomail.com atribuida al creador de Bitcoin desde sus inicios, donde salía: "No soy Craig Wright, todos somos Satoshi". Si bien el mensaje no se encontraba autenticado, generó más incredulidad con respecto a la autoría del australiano. Para 2016, la BBC y The Economist publicaron artículos describiendo cómo Wright les habría proporcionado evidencia de que él era Satoshi Nakamoto, firmando algunos mensajes digitales con las llaves criptográficas de los primeros bloques de Bitcoin. No obstante, esto no constituía una prueba indiscutible y fue rebatida por muchos miembros del ecosistema, yo incluido. En un artículo publicado en ese mismo año, Wired, basándose en la opinión de varios expertos, describió las formas en las que un individuo podría probar que es el creador de Bitcoin. Una de ellas es sencillamente mover los primeros Bitcoin creados y nunca movidos de una dirección a otra. Otra es firmar algún mensaje con la llave criptográfica del bloque Génesis o bien con la llave PGP atribuida a Nakamoto. Ninguno de estos métodos fueron aplicados por Wright, quien prometió otorgar las pruebas necesarias en su momento, pero al final publicó en su blog que se había arrepentido. Mensaje de Wright: "Creí que podía hacer esto, creí que podía poner los años de anonimato y esconderse detrás de mí, pero a medida que se desarrollaron los eventos de esta semana y me preparé para publicar la prueba de acceso a las primeras claves, me rompí, no tengo valor, no puedo, solo puedo decir que lo siento y adiós, cobarde". Ahora, en febrero de 2018, el hermano de Clayman interpuso una demanda en contra de Wright por presunta usurpación de los bitcoins que Dave Clayman había estado minando y que pasaron a manos de Wright al momento de su muerte, así como por derechos de propiedad intelectual, ya que Wright ha realizado varios intentos de patentar Bitcoin. Bien, bueno, ahora nos queda la parte de las empresas, de acuerdo, grupos o agencias que pudieron estar involucradas en la creación de Bitcoin, o que pudieran ser Satoshi Nakamoto. La verdad, lo dudo bastante, pero bueno, vamos allá. Varios son los que han afirmado que Satoshi Nakamoto no puede tratarse de una sola persona. Josh Zerland, CEO de la ya existente fabricante de mineros Butterfly Labs, afirmó en 2014 que Bitcoin podría haber sido invención de un grupo de expertos relacionados al sector financiero, probablemente del continente europeo. Por su parte, el periodista de la BBC, Rory Cellan-Jones, durante la polémica con Wright, afirmó en un artículo que parece muy probable que Wright haya estado involucrado, quizás como parte de un equipo que incluía a Dave Clayman y Hal Finney, el destinatario de la primera transacción con la moneda. Asimismo, el criptógrafo financiero Ian Wright habló sobre la existencia de un equipo tras el seudónimo donde se incluía a Wright y a Clayman. En cuanto a las empresas y agencias, se ha llegado a especular, casi a modo de broma, que Satoshi Nakamoto es un acrónimo confirmado por las gigantes tecnológicas Samsung, Toshiba, Nakamichi y Motorola. Yo no conocía a Nakamichi, pero bueno. Mientras que por otro lado hay quienes afirman que Bitcoin fue una investigación de la Agencia Central de Inteligencia o de la Agencia Nacional de Seguridad, ambos organismos de defensa de los Estados Unidos. Ambas no son poco más que teorías conspirativas. En todo caso, si se trata de un grupo de personas o de una organización, eso explicaría por qué el millón de bitcoins pertenecientes a Satoshi Nakamoto nunca fueron movidos. Bueno, os voy a dar mi opinión, ¿de acuerdo? Mi opinión tiene partes conspirativas, ¿vale? Sobre quién es Satoshi Nakamoto o quién lo creó. Yo principalmente me baso en que fue creado por una agencia del gobierno de Estados Unidos. El señor Dorian Satoshi Nakamoto trabajaba para una de estas agencias. Este señor robó la idea, la compartió con los sospechosos, de acuerdo, de los que hablamos aquí, y ese en sí sería todo el grupo de Bitcoin. Se creó seguramente en la CIA o en la NSA como un medio para poder pasar dinero entre agentes, entre países fácilmente y rápidamente.
Esto fue robado por el señor Dorian Satoshi Nakamoto y publicado para que el mundo libre pudiera hacerse con este medio de transportar dinero con bajas comisiones sin que los gobiernos estuvieran afectados, ¿no? O tuvieran control sobre las transacciones. Sinceramente, esa es mi opinión. Sé que es una opinión bastante loca, que podrían ser muchas otras, pero bueno, creo que esto es lo que crea el mito sobre Satoshi Nakamoto o sobre quién creó Bitcoin, las opiniones personales de cada persona. Fácil y sencillo. Ahora bien, me gustaría que me dejaran sus opiniones en los comentarios para saber qué opinan sobre esto, qué opinan sobre quién pueda ser Satoshi Nakamoto o qué opinan sobre mi loca opinión. Ahora, sin más, me gustaría pedirles que se suscribieran si no están suscritos, que me dejen un me gusta, que compartan el vídeo y que no se olviden de comentar su opinión, dado que es muy importante. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego, chicos y chicas!